Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en unos textos que analizan algo llamado el síndrome del tipo lindo. Mm, Esa necesidad, ¿no?, de agradar siempre, de ocultar partes de uno mismo. Queremos entender un poco de dónde viene todo esto. pues sí, exacto. Las fuentes que hemos estado viendo lo rastrean hasta la infancia. Sugieren que esas experiencias muy tempranas definen si uno siente que es seguro o aceptable mostrarse como es realmente. Claro, Vamos a explorar un poco esa conexión, ¿no?, entre la niñez y ciertos patrones que vemos luego en la vida adulta. la idea es desentrañar por qué alguien podría sentir que tiene que, no sé, construirse una especie de fachada, ser alguien distinto a quien es en el fondo. Empezamos. Venga, Vale, pues vamos a la raíz. Las fuentes señalan los primeros años, dicen que hasta los 5 más o menos, como determinantes. Y mencionan dos características clave en los niños, su dependencia total y su egocentrismo. ¿Cómo encajan estas dos piezas aquí? pues mira, son absolutamente cruciales. Por la dependencia, el mayor terror de un niño es el abandono, que para él, equivale a la aniquilación, a la muerte. Uf, claro. Y por el egocentrismo, el niño se siente la causa de todo lo que pasa a su alrededor, para bien y para mal. Ajá. Así que cualquier experiencia que viva como abandono, y esto puede ser muchas cosas, necesidades no cubiertas, falta de atención real, ver ira en los padres, sentirse utilizado, todo eso lo interpreta como es por mi culpa. Entiendo. O sea, no es solo ha pasado algo malo, sino yo soy la causa de que pase algo malo. Exactamente. Ese es el punto. Y eso, según entiendo de los textos, nos lleva a lo que llaman vergüenza tóxica, ¿verdad? Esa sensación profunda como esencial de ser defectuoso. Justo eso. No es la culpa sana por haber hecho algo mal, ¿sabes? Es una sensación sobre la propia identidad, sentirse fallido de raíz. Qué fuerte. Y claro, para sobrevivir a ese dolor tan profundo, para intentar evitar más abandono, o lo que se percibe como abandono, y para esconder esa maldad que uno siente que tiene dentro, pues se crean mecanismos de defensa. Estrategias. Vale. Y una muy común, según describen estos textos, es intentar ser bueno, convertirse en lo que uno cree que los demás esperan o necesitan. Claro, la estrategia sería algo así como, si escondo mis defectos, mis partes malas, y soy justo lo que los demás quieren o necesitan, entonces me querrán. Conseguiré que cubran mis necesidades y, bueno, todo irá bien. Es casi como un cálculo inconsciente, ¿no?, para sobrevivir. Totalmente. Un cálculo de supervivencia pura y dura. Y las fuentes mencionan ejemplos concretos, ¿verdad? Como Alan, Jason, José. Dicen que tuvieron infancias muy diferentes entre sí. Sí, eso es interesante. Alan, por ejemplo, con un padre ausente y una madre que lo idealizaba mucho. Jason, con padres que parecían modélicos por fuera, pero eran muy controladores. Y José, que creció en un entorno bastante caótico y tuvo que, hacerse el adulto desde muy pequeño. Vaya. Contextos distintos, sí, pero fíjate, la conclusión interna a la que llegaron fue parecida. Tal como soy, no soy aceptable. Y todos, de una forma u otra, desarrollaron variaciones de esa misma estrategia: agradar y ocultar. Y los textos señalan que esta estrategia, este intento de ser bueno, puede manifestarse de formas diferentes. Hablan del tipo lindo malo y el bueno. ¿Puedes explicar un poco esa diferencia? Sí, es una distinción curiosa que hacen. El malo, según lo describen, es alguien que vive convencido de sus defectos, cree que son evidentes para todos. Así que su bondad es como una máscara, pero llena de miedo y ansiedad por ser descubierto. Entiendo. En cambio, el bueno ha reprimido tan profundamente esa vergüenza tóxica que, casi se cree su propia fachada. Se ve a sí mismo como ejemplar, correcto, y niega o minimiza cualquier fallo propio. Ah, vale. Pero, y esto es lo importante, ambos operan desde el mismo paradigma fundamental. Tengo que ocultar mi verdadero yo para ser aceptado y querido. Entendido. Es la misma raíz, digamos, pero con una expresión externa diferente. Ahora, esta dinámica tan interna, tan personal, no ocurre en el vacío, ¿verdad? Las fuentes también sugieren que el contexto social y cultural tienen papel. ¿Cómo es eso? Correcto, no es solo algo individual o familiar. Se plantea que ciertos cambios sociales, sobre todo en la cultura norteamericana de posguerra, que es la que analizan principalmente estos textos, Sí. pudieron crear un, caldo de cultivo para que estos patrones se amplificaran. Hablan de factores como, por ejemplo, la menor presencia del padre en el hogar debido a la industrialización, a los nuevos modelos de trabajo. Claro, lo que dejaría a los niños, sobre todo a los chicos, buscando modelos masculinos y validación en otros lugares, ¿no? Eso argumentan, sí. Y a menudo esa búsqueda se dirigiría hacia figuras femeninas,
la madre, las maestras, lo que, según esta perspectiva, aumentaría la dependencia de la aprobación femenina. Ya veo por dónde van. Y añaden también el posible impacto de sistemas educativos que se volvieron muy feminizados, o ciertas corrientes sociales y culturales que, insisto, según la interpretación de estas fuentes, pudieron asociar rasgos tradicionalmente considerados masculinos con algo negativo o problemático. Ujú. Todo esto, pues, incentivaría aún más esa necesidad de ocultar ciertos aspectos y adaptarse para encajar, especialmente ante las mujeres. Mencionan de pasada autores como Robert Bly o Camille Paglia, que ya observaron algunas de estas tendencias culturales. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, la idea central que extraemos de estas fuentes es que este patrón del tipo lindo no es tanto un rasgo de personalidad con el que se nace, sino más bien un guión aprendido, una estrategia de supervivencia. Exacto. Un guión que, bueno, nace de interpretaciones infantiles, a veces distorsionadas, ¿no?, de las relaciones tempranas con los cuidadores, y que luego puede ser reforzado o incluso moldeado por el entorno familiar y social más amplio. Y es un guión que, según advierten los textos, a menudo resulta bastante ineficaz para conseguir lo que realmente se busca en la vida adulta: conexión auténtica, satisfacción, amor. Sí, porque lleva hábitos como esa búsqueda constante de aprobación externa, la dificultad enorme para poner límites, para decir que no, Sacrificarse continuamente por los demás. justo, o a repetir relaciones poco satisfactorias donde en el fondo se recrean dinámicas similares a las de la infancia. Reconocer el origen de estos patrones, de dónde viene ese guión, parece ser el primer paso fundamental para poder empezar a cambiarlo. Totalmente. De aquí, la verdad, surge una reflexión interesante, ¿no? Si resulta que estos patrones se basan en mapas internos que dibujamos en la infancia, bajo ciertas premisas que igual ya no son válidas, y si el contexto social pudo amplificarlos, ¿qué ocurre si empezamos a cuestionar conscientemente la validez actual de ese mapa? Buena pregunta. ¿Qué nuevas formas de relacionarnos, quizá más auténticas, más directas, podrían explorarse al margen de ese viejo guión? Pues sí, una pregunta potente para dejarla ahí flotando después de esta inmersión que hemos hecho hoy. Vamos a analizar unos fragmentos que hablan de un patrón de comportamiento, ¿eh? Lo llaman el síndrome del tipo lindo. Suena interesante eso de tipo lindo. Sí, la idea central es curiosa. Trata sobre hombres que creen que siendo, pues buenos, muy complacientes, haciendo todo bien, como que así conseguirán que les quieran, ¿sabes? Ajá. Y que así, pues, cubrirán sus necesidades y tendrán una vida fácil, sin problemas. Ya, la fórmula mágica de ser bueno. Exacto. Empezamos con un caso. Un tal Jason. Él mismo se describe como, bueno, uno de los mejores tipos. Pero su vida íntima, fatal, cero. Uf, Y siente que por mucho que se esfuerce, pues nunca puede hacer nada bien. Esa es su sensación. qué frustrante, ¿no? Totalmente. Se enorgullece de ser generoso, estable, de evitar jaleos, hacer feliz a la gente. Vamos, lo que se espera. Claro, el ideal. Pero se siente súper poco apreciado, sobre todo por su pareja, Heather. Y recuerda cosas concretas, ¿eh? A ver, Pues vestir a la bebé o fregar la cocina. Y en lugar de un gracias, pues críticas. Siempre hay un pero. ya veo. El esfuerzo que cae en saco roto o peor. Eso es. Y él se pregunta literalmente, todo lo que quiero es ser amado y que me aprecien. ¿Acaso estoy pidiendo demasiado? Uf, suena duro, ¿verdad? Pues sí. Y lo fascinante aquí, o lo llamativo, es cómo este patrón, que por fuera parece tan positivo, Claro, ser bueno, generoso. exacto, generoso, pacífico, buscar aprobación, arreglar las cosas, pues cómo eso esconde, según dicen estos textos, una disfunción bastante profunda. Una disfunción. ¿En qué sentido? Pues mira, el texto identifica características comunes. Por ejemplo, evitan los conflictos a toda costa, todo. La manera correcta. Sí, y a menudo intentan ser, digamos, lo opuesto a sus padres, sobre todo si hubo figuras paternas complicadas. Entiendo. Y priorizan las necesidades de los demás, pero a un nivel que descuidan las suyas. Pueden llegar a hacer de su pareja, pues, su centro emocional total. Vaya. O sea que ser demasiado bueno puede ser un problema. Bueno, es que el texto va más allá. Argumenta que estos tipos lindos en realidad no lo son tanto, que detrás de esa fachada de amabilidad hay cosillas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues se habla de deshonestidad, no mentiras directas quizás, pero sí ocultar errores, o decir lo que creen que el otro quiere oír, no lo que piensan de verdad. Ya, eso de complacer siempre. Eso. También de ser reservados o incluso compartimentados. O sea, separar aspectos de su vida que no cuadran entre sí.
Como llevar doble vida, casi. Algo así, o al menos no ser íntegros. Pueden ser manipuladores, pero de forma sutil, ¿eh? Como no piden directamente, pues consiguen las cosas de otra manera. Claro, dando rodeos. Y controladores. Para mantener esa armonía, ese buen rollo, necesitan controlar la situación. Dan, sí, pero esperando algo a cambio. ¿Cómo qué? Pues aprecio, o evitar un enfado, o, bueno, que la otra persona no se vaya. Y mencionan también la pasivo-agresividad. ¿Ah, sí? ¿Cómo se manifiesta eso? Pues con olvidos casuales, retrasos, incumplimientos, cosas que molestan, pero no son una confrontación directa. Acumulan rabia, claro, porque no la expresan. Eso tiene que salir por algún lado. Claro, pueden desarrollar adicciones, y el texto menciona especialmente las sexuales compulsivas. Tienen problemas para poner límites, obviamente. Lógico, si quieren complacer. Y a menudo se aíslan o se sienten atraídos por personas o situaciones que necesitan arreglo, como para sentirse útiles o necesarios. Vaya tela. Entiendo. Y el texto, bueno, da más ejemplos, ¿no? No es solo Jason. No. Está un tal Omar que intenta complacer, pero resulta distante emocionalmente. O Todd, que trata genial a las mujeres, pero no liga nada. Bill, que ayuda a todo el mundo menos a sí mismo, que se descuida. Gary, que evita a toda costa el conflicto con una esposa que, bueno, que tiene mucho carácter, digamos. Evitación pura. Rick, que intenta arreglar o salvar a su pareja alcohólica. Lyle, muy religioso, pero con una adicción secreta a la pornografía. La compartimentación que decíamos. Exacto. Y José, atrapado en una relación porque tiene pánico a hacer daño si la deja. Todos comparten ese guión interno que decías. Si soy bueno y lo hago todo perfecto, me querrán y mi vida funcionará. Ese es el núcleo. Ese guión, que el texto llama paradigno, como un mapa mental para vivir, es ineficaz. Se forma a menudo en la infancia. Como Jason con su padre controlador y su madre dependiente, ¿no? Justo. Y luego ese mapa infantil pues se aplica erróneamente en la vida adulta, en las relaciones. La creencia profunda es, si escondo mis defectos y me convierto en lo que creo que los demás esperan de mí, entonces seré amado, mis necesidades estarán cubiertas y tendré una vida sin problemas. Pero el mapa está mal dibujado, por así decirlo. Exacto. Y el problema, según la fuente, es que esforzarse más en seguir ese mapa erróneo solo aumenta la frustración. No lleva a ninguna parte, o a peor sitio. Vale, pillo la idea. El patrón, el origen, la frustración. Pero claro, si llevas toda la vida funcionando así, romper eso debe ser complicado, ¿no? Muchísimo. ¿Qué alternativa proponen estas fuentes? Porque no será, digo yo, volverse un capullo sin más, ¿no? No, para nada. La propuesta no es irse al otro extremo y convertirse en un patán, como a veces se malinterpreta. La idea es evolucionar hacia lo que el texto llama un hombre íntegro. Hombre íntegro. ¿Qué significa eso exactamente? Pues según estos fragmentos, es alguien que acepta todos sus aspectos, su poder, su firmeza, su coraje, su pasión, pero también sus imperfecciones, sus errores, su lado oscuro, digamos. Aceptar todo, lo bueno y lo malo. Eso es. Y se responsabiliza de sus propias necesidades. No espera a que otros se las cubran por arte de magia. Actúa con integridad. Es directo al comunicarse. Sin rodeos. Sin rodeos. Expresa sus sentimientos reales, no los que cree que debe sentir. Sabe poner límites claros y no le tiene miedo al conflicto. Bueno, al conflicto constructivo, claro. Entiendo. No busca bronca por buscarla. No. La clave no es buscar la perfección ni la aprobación externa constante, sino aceptarse a sí mismo como perfectamente imperfecto. Es un cambio de paradigma total. Un cambio de chip, vamos. No solo esforzarse más en ser bueno. Exacto. No es apretar más el acelerador en la dirección equivocada. Suena bien eso de ser íntegro. Más real, quizá. Pero claro, mostrar esas sombras o imperfecciones que dices, eso cuesta. Va un poco en contra de lo que se espera, ¿no? Totalmente. Por eso el texto subraya que liberarse de este síndrome no es cuestión de intentarlo con más ganas, sino de hacer algo diferente. ¿Y qué sería ese algo diferente? Pues sugiere cosas como pedir ayuda, idealmente a personas seguras, gente que no te vaya a juzgar. Y curiosamente anima a empezar buscando apoyo en otros hombres que puedan entender la situación. Ah, mira qué interesante. Apoyo entre hombres. Sí.
Y también aceptar los propios errores como parte del aprendizaje, no como algo terrible que hay que ocultar a toda costa. Dejar de buscar la perfección imposible. Justo. Y esto nos deja, creo, con una reflexión final que se desprende de todas estas ideas. A ver. Si todo este paradigma del tipo lindo se basa en ocultar partes de uno mismo para conseguir la aprobación de fuera, para que te quieran, ¿qué implicaciones tendría para las relaciones y para la propia satisfacción empezar a mostrarse y aceptarse de forma íntegra? O sea, con todo. Con todo, con las luces y las sombras que describen los textos. ¿Cómo cambiarían las cosas si la autenticidad, esa integridad, reemplazara la búsqueda constante de la aprobación? Ahí lo dejo. Hoy nos vamos a meter a fondo con unos extractos del capítulo 3 de Basta ya de ser un tipo lindo. Eso es. Un texto que, se centra en lo que llama el síndrome del tipo lindo, ¿verdad? Síndrome del tipo lindo, exacto. Que básicamente explora por qué algunas personas sienten esa necesidad constante de agradar, de buscar la aprobación fuera. Y de evitar el rechazo a toda costa. A toda costa, sí. Sacrificando muchas veces sus propias necesidades, su autenticidad, digamos. Pues vamos a ver un poco los mecanismos que describe, ¿no? Esa búsqueda de validación, el ocultar defectos. Y sobre todo, el camino que propone para empezar a aprobarse uno mismo. Y tocaremos eso de la vergüenza tóxica, que suena potente. Suena potente y es clave, sí. Venga, pues empezamos, si te parece, con la idea del camaleón. El libro pone el ejemplo de un tal Todd. Ah, sí, Todd. Un hombre que, cambia su personalidad según con quién esté, ¿no? Para caer bien, básicamente. Claro. Y la consecuencia, pues, que acaba hecho un lío, sin saber quién es de verdad y sintiéndose muy solo. Es que es un patrón, a veces consciente, a veces no tanto, pero siempre con el objetivo de ganar aprobación o, como decías, evitar el rechazo. Y para conseguir eso, el autor habla de apegos. ¿A qué se refiere exactamente? Pues mira, los apegos son como anclas externas donde ponen su valor. Pueden ser cosas obvias como la apariencia, el talento, tener un coche guay. Ya. Pero también cosas más sutiles como la etiqueta de ser agradable o bueno. O sea que incluso cosas que parecen positivas pueden ser un apego en este sentido. Como decir soy muy inteligente o siempre respeto a las mujeres. Justo. El texto argumenta que sí, que si tu valor principal depende de que los demás te vean así, sigue siendo un apego externo. Pone un ejemplo, el de Cal, ¿no? Sí, Cal. Que usa a su hija o el tener el coche impecable para sentirse validado como buen padre. Pero claro, el libro dice que eso no le conecta con quién es él realmente. Ni permita que otros conecten con él, supongo. Exacto. Es una validación, superficial. No es una conexión real. Y llama la atención que se fije bastante en buscar la aprobación de las mujeres, como si fuera la validación definitiva. Sí, le da bastante importancia a eso. Describe cómo esto lleva a estar hipervigilante, a ver si hay posibilidad de disponibilidad, dice. A cederles el poder sobre tu estado de ánimo, tu autoestima, y lo curioso es que esto, por debajo, puede generar resentimiento. Resentimiento oculto, claro, porque no es una relación de igual a igual. No lo es. Y esto nos lleva a lo de ser artistas del disimulo. Que está ligado a la vergüenza tóxica que mencionamos antes. Exacto. La creencia base por esa vergüenza es, si cometo un error o tengo un defecto, demuestra que soy malo, que no merezco amor. ¿Es duro? Sí. Y por eso se esfuerzan tanto en ocultar cualquier cosa que vean como imperfección. Cualquier cosa. Olvidar algo, llegar tarde, tener necesidades, hasta envejecer. El miedo es que si alguien les viera, de verdad, descubriría esa supuesta maldad. Y detalla tácticas para ocultar verdad. Habla de mentir, de omitir. Sí, lo llama deshonestidad fundamental. También intentar compensar errores con buenas acciones, pero como de forma automática. O eso de reparar situaciones para que el otro no se enfade, en lugar de asumir tu parte. Describe una respuesta muy típica, la DER. Sí. Defenderse, explicar, excusarse, racionalizar. Un clásico patrón defensivo. Que en el fondo evita la vulnerabilidad, ¿no? Totalmente. Evita conectar de verdad. También menciona lo de voltear la tortilla. Culpar al otro. Eso. O señalar sus defectos para desviar la atención de los tuyos. Construir muros con adicciones, humor constante, aislarse. Y la analogía de los hombres de teflón me pareció muy gráfica. Es buenísima. Tan pulidos para parecer perfectos que al final nada ni nadie se les adhiere. Impidiendo justo lo que buscan, la conexión. ¡Qué paradoja! Es la gran paradoja, porque el texto argumenta justo lo contrario. La conexión real nace de aceptar y mostrar la imperfección. No de la perfección impostada. Para nada. Es contraproducente. Son nuestras partes menos pulidas,
nuestra humanidad compartida, lo que nos permite conectar. Entonces la salida, porque parece un callejón sin salida. Pues propone un cambio de chip total, pasar de buscar la validación fuera a cultivarla dentro, la autoaprobación. ¿Y cómo se hace eso? Suena bien, pero... Requiere acciones concretas, claro. Primero, darse cuenta, identificar tus propios patrones de búsqueda de aprobación. Como Cal, que dejó de lavar el coche un mes y vio que, oye, no se ha acabado el mundo. Ya, observarse sin juzgar tanto. Eso es. Luego, cuidarse a uno mismo, aunque al principio cueste o te sientas raro. La disonancia cognitiva, que dice el texto. Exacto. Choca con la creencia de no me lo merezco. Pero hay que persistir. Como Todd, que empezó por comprarse calcetines buenos y acabó apuntándose a un club. Pequeños pasos. ¿Alguna herramienta más? Sí, usar afirmaciones positivas tipo soy perfectamente imperfecto, mis necesidades importan, pasar tiempo a solas también, para conectar contigo y, bueno, afrontar ese miedo a la soledad que suele haber. Y un paso que parece fundamental, abrirse poco a poco. Crucial. Pero con personas seguras, claro. El ejemplo de Reed en su grupo de apoyo es muy potente. ¿Qué le pasó? Contó sus recaídas con el alcohol, su vergüenza por haber ido a un local de striptease. Esperando el juicio, el rechazo. ¿Y en lugar de eso? Encontró aceptación, apoyo, mensajes que desmontaban su miedo a ser malo. Ese proceso de mostrar tu vulnerabilidad y que te la reciban bien es transformador, según el texto. Entonces, resumiendo un poco lo visto en este capítulo, esa búsqueda constante de aprobación externa, ese esfuerzo por esconder que somos humanos con nuestros fallos. Pues nos sabotea, impide conectar de verdad y nos machaca la autoestima. Y el gran cambio es empezar a buscar la aprobación dentro, ¿no? Cultivar la autoaprobación, abrazar la imperfección. Exactamente. Dejar de luchar contra ella y empezar a integrarla. Pues como reflexión final para quien nos escucha, quizá podríamos dejar una pregunta en el aire. A ver. Si la conexión auténtica, como sugiere este análisis, nace de aceptar la imperfección, ¿qué pequeño aspecto de nuestra propia humanidad, quizá uno que solemos ocultar, podríamos empezar a mostrar un poquito más a partir de hoy? Buena pregunta para darle una vuelta. Un pequeño paso hacia esa autenticidad. A ver, según Glover, un tipo lindo es, un hombre que ha aprendido, que ha interiorizado la creencia de que no está bien ser como es en realidad. O sea, que siente que tiene que esconderse, ¿no? Eso es, que tiene que ocultar facetas suyas y convertirse en lo que cree que los demás esperan de él. Todo para ser aceptado, para ser querido, y para cubrir sus necesidades, al final, complaciendo. Pero cuidado, que esto no va de decir, ¡hala!, a ser desagradable. No, no es eso. No, para nada. Glover propone otra cosa, lo de ser un hombre integrado. Exacto. Y ser un hombre integrado no significa ser un tipo duro e insensible, ¿eh? Es más bien aceptar e integrar todas tus partes. Todas, incluyendo. Sí. El poder, la asertividad, el humor, el coraje, pero también, ojo, los miedos, las imperfecciones, todo. Entiendo. Este hombre integrado, según lo ve Glover, pues se responsabiliza de lo suyo, de sus necesidades, habla claro, pone límites, actúa con integridad, vamos. Vale, y el origen de esto, del patrón del tipo lindo, Glover lo sitúa en la infancia, ¿verdad? Sí, habla de cosas como el miedo al abandono o ese egocentrismo tan típico del niño, ¿sabes? Que le hace creer que si sus necesidades no se cubren, es culpa suya. Y de ahí viene esa vergüenza tóxica de la que habla. Justo. Esa vergüenza tóxica. Glover usa ejemplos, claro. Hombres que por sus circunstancias familiares pues aprendieron que para que les quisieran tenían que cuidar a otros, o evitar el conflicto a toda costa, o ser perfectos. Como esos casos que cuenta. Jason, Bill. Sí, o Alan, por ejemplo. Un padre ausente, una madre que se apoyaba mucho en él, pues él interiorizó que su papel era ser el que arreglaba las cosas, el reparador. Y eso luego lo repite en sus relaciones. Claro, es un patrón. Se siente responsable de la felicidad de los demás y se olvida de la suya. Una carga tremenda. Ya. Y este patrón infantil, ¿cómo se ve específicamente en las relaciones de adulto? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, se ve de muchas formas. Una es la búsqueda constante, casi desesperada, de aprobación de fuera. Sobre todo de la pareja o de figuras femeninas en general. Siempre buscando el visto bueno. Eso. Y luego una dificultad enorme para saber qué necesitan ellos mismos y sobre todo para pedirlo claramente. Claro, si no te atreves a pedir. Pues acumulas resentimiento. Mucho. Y eso a veces sale de forma pasivo-agresiva, ¿sabes? Porque la frustración tiene que salir por algún lado. Ya, las indirectas, los silencios. Exacto.
Y a veces, incluso sin darse cuenta, acaban recreando las mismas dinámicas de su familia. Buscan parejas que les hagan sentir igual, que refuercen ese rol que aprendieron de niños. Entiendo. Y Glover le da también una vuelta social, ¿no? Al menos en el contexto de Estados Unidos después de la guerra. Sí, él apunta a factores como que el padre estaba menos en casa por la industrialización, que la educación era más, feminizada, digamos, y también el impacto de algunas ideas del feminismo. ¿Y cómo influyó eso, según él? Pues según su análisis, pudo contribuir a que algunos hombres crecieran un poco desconectados de modelos masculinos más integrados y que buscaran mucho la validación femenina para saber qué significaba ser hombre. Ofrece un contexto, vamos. Sí, para entender por qué quizás se dio más. Pero bueno, frente a esto, el libro propone un camino para salir de ahí. Es un proceso, ¿eh? No es de un día para otro. Claro, un proceso. ¿Y qué implica? Pues para empezar, hacer de tus propias necesidades una prioridad. Ponerlas primero. Y al principio igual te sientes culpable, ¿eh? Como le pasaba a Lars, uno de los ejemplos, cuando empezó a ir al gimnasio. Sentirse culpable por cuidarse. Sí, parece mentira, pero pasa. Y también dejar de buscar esa validación fuera. Soltar esa necesidad. Como Cal, otro caso, que dejó de obsesionarse con tener el coche impecable para impresionar. Vale, priorizarse y soltar la dependencia de la opinión ajena. ¿Qué más? Pues habla de reconectar con la propia masculinidad. A menudo dice a través de la relación con otros hombres, grupos de apoyo, equipos, actividades, como hizo Alan. Ah, conectar con otros hombres. Sí, y algo fundamental, enfrentar los miedos que te paralizan. El libro cuenta lo de Charlie, que tenía pánico al fracaso y al conflicto, y tuvo que superarlo para conseguir un trabajo mejor y sacarse la licencia de piloto. Actuar a pesar del miedo, entonces. Exacto. Es la clave para crecer. Y todo esto lleva a desarrollar la integridad. Que tus acciones estén alineadas con lo que tú crees que es correcto. Poder decir sí o no, sintiéndolo de verdad. Y esto, aplicado a las relaciones de pareja, ¿cómo se traduce? Pues muy parecido. Dejar de ser el salvador, el que siempre complace. Se trata de expresar lo que sientes y necesitas con honestidad, aunque genere tensión. Decir las cosas como son, aunque cueste. Eso es. Y abordar la sexualidad también desde ahí, desde la autoaceptación, desde la conexión real, no desde la vergüenza o la obligación o la compulsión. El caso de Lyle, que se enfrenta a su adicción secreta, es un ejemplo de esa honestidad radical que propone el libro. Entiendo. Entonces, si resumimos un poco, la idea central del texto es que el tipo lindo funciona con un sistema, un paradigma aprendido, basado en buscar aprobación y esconder quién es realmente. Sí, un paradigma que se forma en la infancia y que, a veces el entorno social puede reforzar. Y la propuesta para salir de ahí es un camino hacia la integración personal, ¿no? Hacia ser más auténtico. Exacto. Un camino que implica hacerse cargo de uno mismo, poner límites sanos, actuar con integridad. Es pasar de ver el mundo desde la escasez y el miedo a verlo desde la abundancia y la autoaceptación. Y el objetivo final de todo este proceso sería, pues, vivir con más integridad, con pasión, con un propósito, dejando atrás ese resentimiento y ese miedo tan típicos del síndrome. Esa es la meta que plantea Glover, sí. Vivir una vida más plena y auténtica. Pues, para terminar, quizás una reflexión que nos dejan estas ideas. Podríamos preguntarnos, ¿en qué áreas de nuestra vida actuamos más buscando esa palmadita en la espalda, esa validación externa, en lugar de escuchar nuestra propia voz interior, nuestra autenticidad? Ahí lo dejamos. Nos basamos en el capítulo 5 de un texto que quizás algunos conozcan, Basta ya de ser un tipo lindo. Eso es. El capítulo se llama Reclama tu poder personal y, analiza un patrón de comportamiento que seguro que a más de uno le suena. Eso de sacrificar lo propio, ¿no? Para que haya paz, para evitar líos. A veces lo llaman el síndrome del tipo lindo. Exacto. Y el texto profundiza bastante en cómo esto suele empezar en la infancia. Ajá. Si de pequeño aprendes que para que te hagan caso o para que no haya bronca, tienes que ser bueno, callarte lo que necesitas, pues ese mecanismo se puede quedar ahí, instalado. Claro. Y lo sigues usando de adulto aunque ya no te sirva para nada o incluso te perjudique. Y eso te lleva a esa sensación tan frustrante de ser un pelele, ¿verdad? De sentir que no controlas nada, que estás a expensas de lo que hagan otros o de lo que pase. Precisamente. El texto lo que argumenta es que esa idea central de si soy bueno, todo saldrá bien, me querrán y conseguiré lo que necesito, pues que es errónea. Es una trampa, vamos. ¿Por qué una trampa? Pues por dos razones, básicamente. Primero,
porque la vida, seamos sinceros, es caótica. Mm, Es imprevisible. No puedes controlarlo todo por muy bueno que seas. ya. Y segundo, porque esas estrategias que aprendiste de niño, pues como intentar agradar siempre, evitar el conflicto a toda costa, guardarte lo que sientes, Sí. pues para los desafíos de la vida adulta simplemente no valen, son ineficaces. Y al final, ¿qué pasa? Pues que te metes en un bucle de miedo y de sentirte impotente. Uf, suena agotador, la verdad. Entonces, ¿qué propone el texto? ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo se recupera ese poder personal del que habla? A ver, el texto da una definición de poder personal que me parece muy interesante. No es la ausencia de miedo, que miedo sentimos todos, hasta los más, digamos, poderosos. Claro. Es más bien la confianza. La confianza en tu propia capacidad para manejar lo que la vida te ponga delante. Incluso, fíjate, ver los problemas como oportunidades para crecer. Eso es un cambio de perspectiva importante. Totalmente. Y para lograrlo propone varias acciones clave. Son 6 en total. Pero por el tiempo que tenemos quizá podemos centrarnos en 3 que nos han parecido, especialmente reveladoras. Perfecto, me parece bien. ¿Cuál sería la primera? La primera es rendirse o soltar. Y ojo, que sé que puede sonar un poco raro, ¿no? Contraintuitivo. Sí, un poco a darse por vencido, quizá. Claro, pero no va por ahí. No significa tirar la toalla ni que algo te deje de importar. Significa dejar de gastar energía en intentar controlar lo que no puedes controlar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues los sentimientos de los demás, sus decisiones, lo que hacen o dejan de hacer. El texto pone el ejemplo de un tal Gil que se empeñaba en intentar arreglar a su pareja. Ah, vale. Y al final se dio cuenta de que era inútil. Y decidió centrarse en sí mismo, en lo que él sí podía gestionar. Ese cambio de foco, de intentar controlarlo de fuera a gestionarlo de dentro, eso es lo que te devuelve el poder. Entiendo. Dejar de pelear batallas que no puedes ganar y centrarte en ti. Eso conecta mucho con la siguiente idea que ibas a comentar, ¿verdad? Lo de vivir en la realidad. Totalmente conectado, sí. El texto señala cómo a veces, por miedo, nos montamos unas películas. Creamos visiones distorsionadas de la gente o de las situaciones para no enfrentarnos a algo que nos duele o nos da miedo. Como idealizar una relación, por ejemplo. Exacto. Ponen el caso de Les, que idealizaba su matrimonio ignorando problemas bastante serios, por miedo a quedarse solo. Aceptar la realidad, aunque sea incómoda, aunque duela al principio, es el paso fundamental para poder tomar decisiones que sean de verdad tuyas, auténticas. Claro. Y eso, claro, te devuelve el poder. Es dejar de vivir en una fantasía y empezar a pisar suelo firme. Tiene todo el sentido. Porque solo sabiendo dónde estás realmente puedes decidir hacia dónde ir. Y la tercera clave que mencionaba será establecer límites. ¿Cómo encaja esto? Pues es vital. Vital para dejar de sentirte una víctima de las circunstancias o de los demás. Poner límites no es construir muros, ni tampoco es intentar controlar a los otros. Entonces, ¿qué es? Es definir tu propio espacio. Es decir, esto es lo que yo acepto y esto es lo que no acepto. Y comunicarlo. Comunicarlo claramente y, esto es crucial, estar dispuesto a actuar si esos límites no se respetan. Ahí está la clave, ¿no? En actuar. Ahí está. Como el ejemplo de Jake que cuenta el texto. Dejó de tolerar ciertas faltas de respeto de su pareja, comunicó su límite y, como no cambió la cosa, actuó. Al hacer eso, se hizo responsable de cómo le trataban. No es ser egoísta, es cuidarse y respetarse a uno mismo. Entendido. Entonces, si unimos un poco todo, el mensaje central parece ser que recuperar el poder personal no significa intentar que la vida sea fácil o evitar los problemas, No, para nada. sino más bien como desarrollar las herramientas internas para navegar por ese caos inevitable de la vida. Va por ahí. Exactamente, has dado en el clavo. Es un cambio de chip total. Es darte cuenta de que esas viejas estrategias de ser bueno para sobrevivir, pues ya no te sirven. Ya. Y tienes que reemplazarlas por acciones conscientes, de adulto. Dejar esa ilusión de que puedes controlarlo de fuera y centrarte en fortalecer tu interior, aceptar lo que hay, sentir lo que sientes, ser coherente contigo mismo, definir tu espacio. Y para terminar, el texto deja una imagen muy potente, ¿verdad? Que la vida no es como un tío vivo tranquilo y predecible. No, ¿qué va? Sino más bien una montaña rusa, llena de subidas, bajadas, curvas inesperadas. Exacto. Y quizá reclamar ese poder personal no es para eliminar las curvas ni las caídas, eso es imposible, Claro. sino para poder vivir el viaje entero, con todo lo que trae, como la aventura que realmente es. Una reflexión final interesante que deja el texto, sí señor. ¿Cómo estamos afrontando nuestra propia montaña rusa? Eso es. Intentando frenar en las bajadas o aprendiendo a levantar los brazos y, experimentar el viaje con todo lo que implica. Ahí queda eso para pensar. Ujú.
La fuente que tenemos es un fragmento de un libro y analiza cómo, según su punto de vista, claro, Claro, siempre según el autor. ciertos cambios sociales después de la Segunda Guerra Mundial pues pudieron influir en cómo algunos hombres construyeron su identidad masculina. Así es. La tesis principal que maneja el texto es que una mezcla de factores, desconexión con padres o modelos masculinos, ¿Vale? y a la vez una búsqueda de aprobación o validación por parte de las mujeres, Ujú. pues llevó a algunos hombres a reprimir lo que el autor considera aspectos clave de su masculinidad. Ojo, siempre desde la perspectiva del texto. Pues nuestra tarea hoy es justo esa, desgranar esa perspectiva. A ver, ¿cómo define exactamente este texto al tipo Liuo? ¿Qué es, no? Eso. Ujú. ¿Qué consecuencias describe? Y sobre todo, ¿qué camino propone el autor para, como dice él, reclamar esa masculinidad? Vamos a intentar aclarar esto. Venga. Empecemos por la definición, si te parece. El texto dibuja al tipo lindo como, alguien desconectado de otros hombres, Sí, eso es central. que a menudo se siente diferente, quizá, mejor en algún sentido. Bueno, mejor en el sentido de creerse menos controlador, más atento a las mujeres, más sensible, ese tipo de cosas. Vale, pero a la vez dice que está desconectado de su propia energía masculina. Exacto. Describen una represión que no es solo de la agresividad, que es lo típico que se piensa, Ya. sino también de la fuerza, de la pasión, de la disciplina, aspectos que el texto asocia a esa energía masculina. Entendido. Y hay un punto que mencionabas antes que suena potente, lo de la relación monógama con la madre. Sí, es un concepto clave que usa el autor. A ver, no en un sentido literal, obviamente. Claro, claro. Lo usa para describir una dependencia emocional muy fuerte. Sugiere que si falta un vínculo sólido con el padre o una figura masculina clara, Ujú. al niño le cuesta más separarse emocionalmente de la madre de forma sana. Y esa dependencia, pues, puede seguir ahí en la edad adulta. Y afectar a las relaciones de pareja, supongo. Justo. El texto pone el ejemplo de un tal Dutton, cuya esposa, Anita, sentía que él seguía más conectado a su madre, incluso ya fallecida, que a ella misma. Es un ejemplo muy gráfico que usa. Ya veo. Es una dinámica compleja. Y junto a eso, el texto también habla de una búsqueda constante de aprobación femenina. ¿Cómo encaja eso ahí? Pues según el argumento del autor, esa búsqueda constante de «por favor, acéptame, dime que lo hago bien», Sí. resulta a menudo contraproducente. Plantea que esa necesidad de complacer puede interpretarse como una falta de energía propia, de centro. Ya. Y paradójicamente dice que algunas mujeres podrían sentirse menos atraídas por eso y más por una presencia masculina más definida, aunque eso a veces las pueda llevar hacia lo que coloquialmente se llama patanes. Es un poco la ironía que describe. Entiendo la lógica que presenta el texto, aunque suene, controvertida quizás. Es la perspectiva del autor, sí. Pero el texto no se queda solo en describir el problema, ¿verdad? Propone soluciones. Eso de reclamar la masculinidad. Exacto, es proactivo en eso. ¿Y cómo sugiere hacerlo? Porque has dicho que no se trata de volver a estereotipos pasados. No va por ahí la propuesta. Habla de integrar conscientemente aspectos que el autor considera positivos de esa energía masculina. Vale. ¿Y cuáles son esas estrategias? Pues una que subraya mucho es conectar con otros hombres, formar vínculos de amistad, de camaradería. ¿Y por qué es tan importante según el texto? Argumenta que requiere esfuerzo y vulnerabilidad, claro, no es fácil a veces, ¿Ya? pero que al hacerlo se reduce la dependencia emocional que se puede volcar sobre la pareja. Pone de ejemplo de Alan. ¿Qué le pasó a Alan? Pues que al fortalecer sus lazos con amigos varones, la presión sobre su matrimonio disminuyó. Su esposa, de hecho, percibió ese cambio como algo positivo, como que él tenía su propio espacio, su propia fuerza. Y la relación mejoró. Es interesante esa conexión que hace. Ligar la amistad masculina con la salud de la pareja. Sí, es uno de los pilares que propone. ¿Y qué más? ¿Qué otras vías sugiere? Otra es fortalecerse. Y habla de las dos dimensiones, física y emocionalmente. A ver, ¿cómo? Pues lo físico es bastante directo, cuidar el cuerpo. Dieta, ejercicio, descanso. Dejar hábitos que no ayuden. Lo básico, sí. Pero lo presenta como una forma de construir confianza, de sentirse más capaz, con más poder personal. Cita un tal Travis. Otro ejemplo. Sí. Cuenta que Travis hizo cambios grandes en su estilo de vida. Se puso en forma, dejó de beber tanto Ujú. y sintió que eso le dio la fortaleza interna necesaria para tomar decisiones difíciles en su vida, como afrontar un divorcio que veía necesario pero no se atrevía a iniciar. Tiene sentido que el bienestar físico repercuta en lo anímico y en la capacidad de decisión. Totalmente.
Y luego hay 2 puntos más. Dime. Buscar modelos masculinos sanos. O sea, identificar hombres, ya sea en tu entorno, figuras públicas, mentores, que encarnen rasgos positivos que tú admires y quieras desarrollar. Como buscar inspiración, ¿no? Eso es. Y el último punto es reexaminar la relación con el propio padre. Ese suele ser un tema delicado. ¿Reexaminar cómo? Pues mirarlo con ojos de adulto. Ir más allá de la imagen idealizada o demonizada que a veces tenemos de la infancia. Entiendo. El objetivo que plantea el texto es entender la propia herencia masculina, aceptando la figura paterna como fue, con sus luces y sombras. Comprender de dónde vienes. ¿Algún ejemplo para esto? Sí, el de Macio. Cuenta que siempre había visto a su padre a través de los ojos de su madre, como una figura negativa. Ya. Pero que un día decidió hablar directamente con él, de adulto a adulto, y se dio cuenta de que la historia era más compleja, que su padre no era el villano que le habían pintado. Y eso, dice el texto, le ayudó a entenderse mejor a sí mismo y a su propio matrimonio. O sea que no es tanto culpar o idolatrar, sino comprender. Exacto. Comprender para poder integrar esa parte de tu historia. Y aquí es donde la perspectiva del texto como que se abre un poco más, ¿no? Porque argumenta que este proceso de reclamación no es solo algo para uno mismo. No, claro, sostiene que beneficia también al entorno, a la pareja, a los hijos. ¿En qué sentido? Pues porque ofrece un modelo masculino más equilibrado tanto para niños como para niñas. Menciona la importancia de, él lo llama rituales o interacciones específicas que echan falta en nuestra cultura. Rituales. Como ritos de paso. Algo así. O simplemente interacciones que guían a los chicos hacia una adultez masculina sana, que les ayuden a diferenciarse de la esfera más maternal o femenina de la primera infancia y encontrar su lugar como hombres. Cita el caso de Trey, A ver. que al empezar a ejercer una influencia positiva en su sobrino, sintió que estaba aportando ese referente masculino que quizá faltaba y que eso era importante. Entendido. Entonces, para ir resumiendo un poco todo esto que hemos desgranado del texto, nos presenta esta figura del tipo lindo, que vincula a ciertas dinámicas familiares y sociales, sobre todo posguerra, según el autor. Eso es. Una desconexión paterna y una dependencia materna serían clave en su visión. Y frente a eso, propone un camino activo para integrar lo que llama energía masculina. Exacto. Y las herramientas serían conectar con otros hombres, Sí. fortalecerse física y emocionalmente, buscar modelos positivos y finalmente revisar y entender la relación con el padre. La idea central que parece transmitir el texto es que esa integración consciente, hecha de forma madura, no solo mejora la vida del hombre, sino que lleva a relaciones más sanas y en general a una vida más plena para él y los que le rodean. Esa es la promesa que plantea, sí. Una masculinidad más integrada y menos reprimida o dependiente. Y nos deja, como siempre, con una reflexión final flotando. Siempre hay algo para darle vueltas. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, la premisa del texto, de que ciertas dinámicas sociales han podido fomentar esa desconexión masculina que él escribe, Sí. ¿qué implicaciones podría tener para la sociedad actual, para todos nosotros? Intentar redefinir o reintegrar activamente esos aspectos masculinos que el autor considera positivos, buscando, claro, un nuevo equilibrio. Es una pregunta potente, sí. ¿Qué pasaría si se fomentara conscientemente esa conexión masculina sana, ese fortalecimiento, esa mirada adulta al pasado? ¿Cambiaría algo a nivel social? Es interesante pensarlo a partir de lo que hemos leído. El título es Consigue el amor que deseas. Vamos a ver por qué algunas personas a las que el texto llama tipos lindos, pues porque, aunque buscan conectar, acaban metidos en relaciones bastante complicadas. Y la cosa parece que tiene miga, ¿eh? No es tan simple como parece a primera vista. Efectivamente, es una paradoja muy interesante la que plantea el capítulo, ¿no? Ese deseo de intimidad que, sin embargo, choca de frente con mecanismos internos que la boicotean. Vamos a intentar desgranar un poco esas raíces y las dinámicas que el texto describe. Genial. El capítulo, de hecho, arranca con un caso, el de Carl. Él siente que su mujer es la disfuncional, pero a la vez reconoce que le recuerda a su madre, una madre a la que, ojo, aprendió de niño a evitar y a mentir. Esto huele a patrón, ¿verdad? Totalmente. Es un hilo clave. Y ese hilo nos lleva directamente a lo que el texto llama la vergüenza tóxica internalizada. A ver, la intimidad de verdad, la buena, requiere ser vulnerable, mostrarte como eres, con tus fallos, y eso a los tipos lindos les da pánico. Pánico a que les descubran, a que vean esas imperfecciones. Es un miedo muy, muy profundo al rechazo, al abandono, muy parecido, claro, al que pudieron sentir en la infancia.
Ya. Y eso entonces les lleva a procrear relaciones complicadas. El texto dice que eligen parejas que son como proyectos o que tienen problemas muy, muy evidentes. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué harían algo así? No a propósito conscientemente, claro. Es un mecanismo de defensa. Inconsciente. Mientras toda la energía y la atención se van a los defectos de la pareja, pues yo qué sé, problemas de dinero, mal humor, adicciones, falta de interés sexual, pues el foco se quita de la propia vergüenza del tipo lindo. Es una estrategia para no mirar hacia adentro. Ostras, qué curioso. Sí, y la paradoja es que su relación más cercana, la de pareja, puede ser la menos íntima de todas. El problema no es solo la otra persona, es el sistema que montan juntos. Esa dinámica donde los patrones de uno y otro encajan y se refuerzan. Entiendo el sistema que crean. Y el texto describe dos maneras principales de funcionar ahí dentro, ¿no? El enredado y el evasivo. Correcto. El enredado lo describe casi como un perrito de taquería, dice el texto, esperando migajas emocionales, sacrificándose todo el rato, buscando esa aprobación que nunca llega del todo. Qué imagen más gráfica. Sí. Y luego está el evasivo. Este parece totalmente desconectado de la pareja. Prioriza todo lo demás. El trabajo, los amigos, la familia de origen, todo menos la relación. Eso sí, espera que la pareja esté ahí disponible para él. Como si hubiera un contrato encubierto, ¿sabes? Un contrato no firmado ni hablado. Exacto. Una expectativa no dicha, pero muy presente. Y bueno, ambos patrones, el enredado y el evasivo, son formas de evitar la intimidad real, la vulnerabilidad. Claro, son como dos caras de la misma moneda para esquivar lo mismo. Y el texto va incluso más allá, ¿verdad? Habla de recrear dinámicas de la familia de origen. Y menciona algo que suena fuerte, una necesidad inconsciente de mantener la monogamia con sus madres. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se manifiesta? Pues se manifiesta de muchas maneras que, en el fondo, impiden crear un vínculo adulto y sano con la pareja actual. Pueden ser adicciones al trabajo, a sustancias, al sexo por internet, o infidelidades, disfunción sexual, o incluso elegir sistemáticamente parejas que no están disponibles emocionalmente, que ya se ve venir que no va a funcionar. Son formas, inconscientes, claro, de asegurarse de que ninguna otra mujer ocupe ese lugar tan primordial que tuvo la madre. Es como mantener ese vínculo original intacto, aunque sea de una forma totalmente disfuncional. Es profundo, ¿eh? Entonces, si el problema está tan metido dentro, tan arraigado, ¿qué propone el texto para salir de ahí? Porque no suena que la solución sea simplemente encontrar a la pareja perfecta. Para nada. La clave, según se expone, está en el cambio personal, en uno mismo. Primero, ponerse en primer lugar. Dejar esa necesidad compulsiva de complacer a todo el mundo. Ponen el ejemplo de George, ¿recuerdas? Empezó a cuidarse más, a priorizarse. Y, paradójicamente, su matrimonio mejoró. Sí, lo recuerdo. Es como si al cambiar él, cambiara la dinámica entera. Exacto. Y otra estrategia fundamental es establecer límites. Límites claros. El texto da un par de reglas como guía, que son interesantes. La regla de la segunda cita. ¿Esa cuál era? Preguntarte, si este comportamiento hubiera pasado en una segunda cita, ¿habría habido una tercera? Ayuda a calibrar. Ah, vale. Poner perspectiva. Eso es. Y la otra, la regla del hombre sano. ¿Cómo manejaría esta situación una persona equilibrada, sin estas heridas? Son buenas preguntas para hacerse, la verdad. Sí, ayudan a salir del patrón automático. Y también dejar de reforzar los comportamientos que no nos gustan en la pareja. Como el caso de Joe, ¿no? Que dejó de intentar rescatar a su esposa de su mal humor. Justo, dejó de entrar al trapo, digamos. Y ella, pues poco a poco, empezó a gestionarlo por sí misma. Es que a veces intentar ayudar de esa manera solo mantiene el problema vivo. Es contraintuitivo, pero parece que funciona. Exactamente. Por eso se insiste tanto en mirar la relación, el sistema que se ha co-creado. No solo culpar al otro. La pregunta útil sería, ¿qué necesidad mía, qué patrón mío me ha llevado a crear o a mantener esta dinámica? Ya. Ver a la pareja también como un espejo. Como un espejo de los propios asuntos pendientes, sí. Entonces, resumiendo mucho, la clave es mirar hacia adentro, entender y cambiar esos patrones que vienen de lejos, de la infancia, de la vergüenza, más que empeñarse en cambiar a la otra persona. Es un curro personal, vamos. Precisamente, asumir la parte de responsabilidad que uno tiene en cómo funciona la relación. Y como reflexión final, el capítulo deja una idea en el aire, ¿no?
Plantea cómo sería empezar una relación eligiendo conscientemente, buscando rasgos como pues la integridad, la responsabilidad, la capacidad de ser feliz por uno mismo y sobre todo dándose tiempo. Tiempo para conocer de verdad a la persona antes de que la intimidad física, el sexo, lo nuble todo. Eso es interesante. ¿Podría ese enfoque más deliberado, más consciente, ayudar a romper estos ciclos tan arraigados? Bueno, pues es algo sobre lo que quizás darle una vuelta. Hoy vamos a hacer un análisis de unos extractos de Basta ya de ser un tipo lindo, un texto de Robert Glover. Hay que aclarar una cosilla. Aquí, lindo, en la traducción que manejamos, no es solo guapo, ¿eh? Se refiere más a ser afable, muy atento, y bueno, la idea es meternos a fondo con el concepto clave, lo que él llama el síndrome del tipo lindo. Según Glover, un tipo lindo, así con mayúsculas, es un hombre que está como condicionado, ¿no? Para buscar siempre la aprobación de los demás. Piensan que siendo buenos, muy complacientes y sobre todo evitando cualquier conflicto, pues así conseguirán amor, cubrirán sus necesidades y tendrán una vida, digamos, sin problemas. Exacto. El texto sugiere que esto viene, en parte, de cambios sociales, sobre todo en Estados Unidos después de la guerra. Sí, el análisis lo sitúa en un contexto de cambios importantes como la industrialización, que sacó a muchos padres del hogar, también el aumento de divorcios o un sistema educativo donde predominaban las mujeres. Todo esto, según esta visión, pudo llevar a que muchos hombres se desconectaran un poco de los modelos masculinos y dependieran más de la aprobación femenina. Una consecuencia no buscada, como decías. Eso es. Y claro, esto se ve en la vida real. El libro pone ejemplos muy claros. Jason, por ejemplo, se desvive por hacer todo perfecto para su mujer, Heather, pero siente que nunca es bastante y se guarda lo que necesita, claro. O Bill, ese perfil de persona que es incapaz de decir no. Su vida parece un desastre aunque esté siempre ayudando a los demás. Sí, y también Gary, ¿no? Que le da pánico el conflicto y aguanta carros y carretas de su mujer. Justo. O José, que está atrapado en una relación con una mujer que él ve como dependiente, pero no la deja por miedo a hacerle daño o a quedar él como el malo. Son ejemplos potentes de cómo esto va más allá de ser simplemente amable. Es que no es solo un comportamiento superficial, claro. Se habla de un paradigma, como un sistema de creencias muy profundo. A menudo ni te das cuenta, es inconsciente. Y se forma en la infancia. Por experiencias de abandono, dice el texto, que no tiene por qué ser físico, ¿verdad? No, para nada. Puede ser abandono emocional, expectativas de los padres que eran imposibles de cumplir, cosas así. Y el niño, pues, acaba pensando que es culpa suya. Y desarrolla mecanismos para sobrevivir, ¿no? Para evitar que le hagan más daño. Eso es. Y para ocultar lo que el texto llama una vergüenza tóxica internalizada. Esa sensación de que hay algo malo en ti en el fondo. ¡Oh, madre mía! Y entonces intentan ser buenos. Es su estrategia para sentirse seguros, para sentir que merecen que les quieran. Suena agotador, la verdad. Pero bueno, el libro no se queda solo en describir el problema. Propone una salida, ¿no? Dejar de ser ese tipo lindo para convertirse en lo que llama un hombre íntegro. ¿Y eso qué es, según el texto? Pues, un hombre íntegro desde esta perspectiva es alguien que tiene un fuerte sentido de sí mismo. Se hace responsable de sus propias necesidades, se siente cómodo con su masculinidad, se comunica de forma directa, pone límites y actúa con integridad. Integridad como hacer lo que es correcto para uno mismo, ¿no? No lo que conviene o lo que esperan los demás. Exacto. Me llamó la atención eso de evitar los contratos encubiertos. Eso de dar esperando a recibir algo a cambio, pero sin decirlo. Eso es una fuente constante de frustración. Claro, una receta para el resentimiento, vamos. Totalmente. Y el autor lo marca como algo clave a romper. Eso y el triángulo de la víctima. ¿El triángulo de la víctima? Sí, ese ciclo de doy mucho, me frustro porque no recibo lo que esperaba y al final estallo. Ah, vale. El camino que propone el libro pasa por buscar apoyo seguro, ya sea terapia, grupos de hombres, también aprender a priorizar tus necesidades sin caer en esos contratos raros y reclamar la propia masculinidad, conectando con otros hombres de forma sana. Y enfrentar los miedos, claro. Miedo a que no te aprueben, al conflicto, a que te abandonen. Que son los miedos básicos que están ahí debajo. Y de ideas prácticas. Recuerdo el ejemplo de Cal, que estaba obsesionado con tener un coche impecable para impresionar. Sí, o el de Todd, que empieza a hacer cosas por sí mismo. Comprarse ropa que le gusta, ir al gimnasio. Pequeños gestos, pero importantes. Actos de autoafirmación, como decías. Y hay historias de cambio que son bastante potentes. Como la de George,
que dejó de centrarse solo en hacer feliz a su esposa y empezó a priorizarse un poco él, irse de caza, manejar su dinero. Y paradójicamente, la relación mejoró. Sí, y él se sintió mucho mejor también. O Joe, que dejó de reforzar el comportamiento negativo de su mujer. Cuando ella llegaba quejándose del trabajo para desahogarse de mala manera, él simplemente no entraba al trapo. Qué interesante cómo un cambio interno puede afectar tanto fuera. Vale, entonces, hemos visto la descripción de este patrón, sus posibles raíces, la propuesta de cambio. Si tuvieras que resumir el mensaje central para quien nos escucha, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo que lo principal es que comprender estos mecanismos puede ser muy revelador, ya sea para ver cosas en uno mismo o para entender mejor las relaciones que tenemos. La idea fuerte del texto es que estos patrones, aunque lleven ahí mucho tiempo, se pueden cambiar. Identificarlos es el primer paso, y a partir de ahí puedes elegir actuar de forma diferente, más auténtica, y eso, al final, beneficia a todos. Muy bien. Y para cerrar, una reflexión que el texto solo menciona de pasada, pero que me parece interesante. Dice Glover que muchos tipos lindos decidieron de niños conscientemente no ser como sus padres, porque los veían de forma negativa. Y esto, claro, plantea una pregunta. ¿Cómo puede uno construir su propia identidad, una identidad sólida, sin caer simplemente en la reacción? O sea, sin definirse solo por oposición a lo que no quiere ser, en lugar de construir algo propio y positivo. Buena pregunta para pensar. Ahí lo dejamos. Hoy, nos sumergimos en unos extractos bastante reveladores de un texto que trata el llamado síndrome del tipo lindo. Ajá. Más concretamente, ideas que vienen del capítulo Consigue la vida que quieres. Sí, un material interesante. El texto viene a decir que muchos hombres que son inteligentes, capaces, con potencial, pues que no alcanzan la vida que de verdad desean. Exacto. Y que es por patrones que han aprendido, ¿no? Como eso de buscar siempre la aprobación o evitar los conflictos a toda costa. Justo eso. El texto identifica dinámicas muy concretas que frenan a estas personas. Y ojo, no solo en sus relaciones personales, ¿eh? Claro, me imagino que va más allá. Sí, también en su trabajo, en sus metas vitales, en general. Así que bueno, nuestra idea hoy es un poco destilar cuáles son esos obstáculos clave que presenta el texto y, claro, qué estrategias sugiere para superarlos. De acuerdo, vale, vamos a ello. Según el texto, ¿cuál dirías que es la raíz de este bloqueo? Porque, como decíamos, no parece ser falta de capacidad, ¿verdad? Pues mira, el factor común que se señala una y otra vez es el miedo. El miedo. Sí. El miedo. Miedo a equivocarse, miedo al fracaso, miedo a no dar la talla, lo que podríamos esperar, ¿no? Sí, lo clásico. Pero, y esto es interesante, también miedo al propio éxito. Paradójicamente. Miedo al éxito. ¿Cómo es eso? Pues sí, miedo a lo que el éxito podría traer. Más visibilidad, posibles críticas, la sensación de perder el control, fíjate. Y ese miedo, pues al final es lo que paraliza. Claro. Impide tomar acciones concretas. El texto pone ejemplos, ¿no? Como no atreverse a pedir un aumento, o a cambiar de rumbo profesional, o a lanzar ese proyecto que tienes en mente, entiendo. O sea, no es solo miedo a fallar, sino también, de alguna forma, a destacar demasiado. Y este miedo, ¿cómo se ve en el día a día? ¿Cómo se manifiesta? Pues de varias formas, la verdad. Una muy clara que menciona el texto es la obsesión por hacerlo todo perfecto. Ah, el perfeccionismo. Exacto. Y seguir las reglas al pie de la letra. Que bueno, puede sonar bien, pero en realidad puede ahogar la creatividad, la pasión. Te limita. Claro, te lleva a evitar cualquier riesgo. Y si evitas el riesgo, pues a menudo te quedas en la mediocridad. El foco se pone en no fallar y en buscar esa validación de fuera, ¿sabes? Y eso estanca muchísimo. Tiene todo el sentido, la parálisis por análisis, que se dice a veces. Y también se habla de la tendencia a querer hacerlo todo uno mismo, ¿no? Como si pedir ayuda fuera, no sé, un signo de debilidad. Precisamente. El texto relaciona esto con experiencias de la infancia, quizá donde las necesidades de uno no fueron del todo atendidas o validadas. Ajá. Y eso genera la creencia interna de solo puedo contar conmigo mismo. Vamos, que tengo que apañármelas yo solo. Y eso, claro, dificulta mucho. Muchísimo. Dificulta delegar o simplemente pedir apoyo cuando lo necesitas. A veces, como dice el texto, acaban siendo como aprendices de mucho pero maestros de nada, en concreto, por querer abarcarlo todo solos. Y esa dificultad para pedir ayuda, para confiar en otros, eso nos lleva al autosabotaje, que también describe el material. ¿Están conectados? Están muy, muy legados. Por ese miedo al éxito del que hablábamos y al escrutinio a que te juzguen, pues a veces de forma casi inconsciente se empieza a procrastinar. Ah, sí.
la procrastinación. Surgen excusas de la nada, los proyectos importantes nunca se terminan del todo, o uno mismo genera un cierto caos en su vida, como para no destacar demasiado, ¿entiendes? Sí, como una forma de protegerse. Exacto. La lógica interna que describe el texto es algo así como: si no lo intento en serio, no puedo fracasar de verdad. O si no lo acabo, nadie puede criticar el resultado final. Es un mecanismo de defensa, muy limitante. Aquí es donde la cosa se pone más profunda, ¿no? Porque el texto también menciona una imagen distorsionada de sí mismos y unos pensamientos de privación. ¿Cómo encaja esto en el puzzle? Pues se sugiere que esto deriva, en parte, de esa sensación temprana de que las propias necesidades no importaban. ¿De la infancia te refieres? Sí, de etapas formativas. Y eso puede generar una especie de vergüenza profunda, tóxica, una sensación de no ser adecuado, de no ser suficiente. Como un techo invisible que uno mismo se pone. Exacto. Un techo de cristal autoimpuesto. Y los pensamientos de privación van en esa línea. Creer que no hay suficiente para todos, o que uno mismo no merece cosas buenas, ¿sabes? Ya. Esto lleva a pensar en pequeño, a no aspirar a más, a aferrarse a lo conocido aunque sea malo o disfuncional. Y a veces, supongo, a repetir patrones. Justo. A veces se replican patrones familiares que no eran satisfactorios. Por ejemplo, en el trabajo, sintiéndose siempre como víctimas de las circunstancias, sin poder real para cambiar las cosas. Es un panorama complejo, la verdad. Entonces, frente a todo esto, este entramado de miedos, perfeccionismo, autosabotaje, ¿qué caminos propone el texto para romper esos ciclos? ¿Hay salida? Sí, claro. El texto es optimista en eso. Fundamentalmente, propone pasar a la acción y confrontar los miedos de manera directa. Enfrentarse a ellos. Sí, pone el ejemplo de un tal Charlie que cuenta cómo empezó su cambio haciendo justo aquello que le daba pánico. Y ese fue el pistoletazo de salida. O sea, actuar a pesar del miedo. Exacto. Y otro punto clave es soltar esa necesidad de perfección, aceptar que los errores son parte del camino y, muy importante, aprender a pedir ayuda. Romper con lo de yo solo puedo. Eso es. El caso de Phil que se menciona ilustra cómo, al empezar a expresar sus necesidades directamente, sin rodeos, descubrió que la gente de hecho sí estaba dispuesta a ayudarle. Rompió así su patrón de autosuficiencia forzada. Qué interesante. Y bueno, otro punto clave es, por supuesto, detectar y frenar conscientemente el autosabotaje, pillar las excusas al vuelo y dejarlas atrás. Ser consciente de cuándo te estás poniendo la zancadilla a ti mismo, tal cual. Y, de forma crucial, asumir la responsabilidad activa. Esto es importante. Diseñar tu propio camino. Crear tus propias reglas basadas en lo que de verdad funciona para ti, no en lo que crees que otros esperan o para agradar. Dejar de buscar la aprobación externa. Exacto. Implica cambiar esa mentalidad de escasez, de no hay suficiente o no merezco, por una de abundancia, reconociendo las propias capacidades y las posibilidades que sí existen. O sea que el mensaje de fondo, si lo entiendo bien, es que liberarse de todas esas ataduras autoimpuestas, de esos patrones del tipo lindo, es esencial para conectar con tu pasión real y desplegar tu verdadero potencial. Efectivamente. No es una cuestión de suerte, como a veces se piensa cuando se ve a otros conseguir sus metas. El texto insiste en que se trata de tomar decisiones conscientes. Decisiones como mirar a los miedos de frente. No resignarse a una mediocridad autoimpuesta por comodidad o por evitar el conflicto. Y hacerse cargo, de verdad, de construir la vida que uno desea con sus propias reglas. El cambio, insiste el texto, es totalmente posible si uno se pone a ello, si actúa. Nos deja pensando, ¿eh? El texto, de hecho, incluye varias actividades de liberación para llevar todo esto a la práctica. Quizá una reflexión final interesante para quien nos escucha podría ser esta. Si tuvieran la certeza absoluta, total, de que un proyecto importante, algo que les importa de verdad, no puede fracasar, ¿qué riesgos se atreverían a correr hoy mismo? ¿Qué primer paso darían?